Bendiciones, hermanos y hermanas, amigos y todos aquellos que están siguiendo capítulo a capítulo la lectura bíblica. En esta ocasión estamos en el libro de Josué y vamos a tocar el capítulo 10, para lo cual primero vamos a recordar qué es lo que habíamos visto en el anterior capítulo. Veamos que en el anterior capítulo habíamos visto que Josué estaba conquistando la tierra de Canaán, ya había tomado Jericó, ya había tomado la ciudad de Jai y entonces tenía que tomar la ciudad de Gabaón. Pero estos gabaonitas, además de creer que el Dios de Israel es el Dios fuerte y poderoso, es el verdadero Dios, ellos pues fueron astutos. Creyeron que Dios realmente les iba a dar la victoria a los israelitas. Entonces, ¿qué hicieron estos gabaonitas? Pues se disfrazaron. Fingieron ser personas de otra nación muy lejana e hicieron alianza con Josué. Habíamos visto que Josué y los líderes de Israel habían cometido un error. El error era no haber consultado con el Señor antes. Por lo cual hicieron alianza con una nación cananea. Y juraron los israelitas a los gabaonitas que no iban a matarlos. Claro, los israelitas no sabían que eran gabaonitas. Entonces hicieron alianza. Y resulta que después descubrieron que eran gabaonitas de la tierra de Canaán, pero tenían que mantener el juramento. Los israelitas ya habían jurado que no iban a matar a los gabaonitas, así que tenían que conservar el juramento, por lo cual se resolvió que los gabaonitas lleguen a ser siervos de los israelitas. Era una nación cananea que no había sido destruida, pero fueron puestos como siervos de los israelitas. Y esto pues, como ya habíamos dicho, y lo repito, porque los israelitas no habían consultado antes al Señor. Pero de todas formas, tal parece que al Señor le agrada cuando alguien de otra nación, ¿sí? de otra nación, como hemos visto también Rahab de Jericó, al Señor le agrada que le crean, que realmente reconozcan que Él es el Dios verdadero y Dios tiene misericordia para con esas personas. No es necesario ser del pueblo elegido, el pueblo de Israel, para que Dios salve a esas personas. Basta que cualquier persona que reconozca que el Dios de Israel es el Dios verdadero, pues el Señor tiene misericordia con aquellas personas, ¿verdad? Qué interesante esto. Y ahora vamos a ver qué es lo que continúa después de esto. Vamos, capítulo 10, versículo 1, nos dice: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces este rey Adonisedec, rey de Jerusalén, vale aclarar que Jerusalén en ese tiempo era una ciudad cananea. Estaba siendo reinada por Adonisedec, ¿verdad? Bueno, este rey Adonisedec realmente tenía temor, pero no creía que Dios sí o sí iba a tener la victoria. Por eso este Adonisedec arma un plan, ¿sí? Arma un plan, porque además estaba asustado porque Gabaón habían llegado a ser siervos de los israelitas, siendo que Gabaón era una nación muy fuerte.
¿no? Dice que sus hombres eran grandes y eran hombres de guerra. Entonces, el verso 3. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, y Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Qué interesante que estos reyes no dicen vamos a pelear contra Israel. Ellos van y pelean es contra Gabaón. Probablemente ellos pues no querían arriesgarse. Realmente Israel había demostrado que tenía algo que otras naciones no tenían. Israel había reflejado que Dios estaba con ellos. No importaba si las naciones eran grandes, más fuertes que Israel, Dios les daba la victoria. Entonces estaban todos temerosos, estaban muy temerosos. Y vamos a ver aquí en el mapa, vamos a poner ahí el mapa para que podamos ver, vamos a seguir según el mapa para ver por dónde habían entrado. Veamos, si se ve, ahí estaba el campamento en Gilgal, ¿sí? En Gilgal, que estaba cerca de Jericó. Vemos ahí una flecha roja, ¿verdad? Bueno, fueron todo ese trayecto, ¿no? de batallas que libró Josué. Y dice, vencieron a Jai, acamparon en Betel, bueno, iban a pelear contra Gabaón, pero Gabaón fueron astutos, ¿no? Los de Gabaón. Entonces Gabaón llegaron a ser siervos. Y más al sur podemos ver, ahí está la nación de Jarmut, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Estos 5 reyes estaban yendo a pelear contra los gabaonitas. En primera instancia ellos querían vengarse porque Gabaón había hecho alianza con Israel. Sus propios compañeros, ¿no? Cananeos. Entonces, vamos al versículo donde estábamos. Nos dice el verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué les parece, hermanos? Hasta ahí podemos ver que el Señor no solamente estaba pronto a darle la victoria a Josué sobre estas 5 naciones cananeas, sino que también estaba pues defendiendo esta nación de los gabaonitas. ¿Qué les parece? Los gabaonitas eran cananeos, pero ellos de alguna forma creyeron en el Señor, creyeron en Dios, y ahora Dios está diciéndole a Josué: bueno, ve a pelear y defiende a los gabaonitas. ¿Qué les parece? Esa es la misericordia del Señor, ¿verdad? Claro, por supuesto, teniendo en cuenta que lo que Josué hizo en primera instancia era no consultar al Señor y se dejó engañar por los gabaonitas. Sin embargo, ahí el Señor, estamos viendo que el Señor tiene misericordia, el Señor está pues prestándole la protección para los gabaonitas. Dígame o no si eso es misericordia o no del Señor.
¿sí? O sea, por un lado, Josué no consultó al Señor, cosa que fue incorrecta, pero por otro lado, Gabaón creyó en Dios, creyó en el Señor. Interesante, ¿verdad? Y ahora, a través de todo este suceso, todo lo que estaba aconteciendo, Dios iba a darle la victoria a Josué sobre 5 naciones. Así, de golpe, en un solo día. Así es, hermanos, como todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esa alianza con los gabaonitas pues iba a resultar en la victoria sobre 5 naciones cananeas. Muy bien. Entonces, ahí vamos a continuar con el mapa. Lo vamos a tener al lado el mapa para que vayamos viendo a medida que vamos dando lectura. Entonces nos dice, el Señor dice a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Qué interesante, aquí dice, el Señor envió piedras desde el cielo, claro, se está refiriendo al granizo. Pero en realidad es que Dios estaba peleando, ¿sí? Esa batalla. Si bien los israelitas tenían sus espadas y estaban en la batalla, pero dice que más fueron los enemigos que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Esa es la batalla, la victoria que viene de parte del Señor. Entonces, dice el verso 12, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Nos dice. Bueno, aquí entre paréntesis le comento que el libro de Jaser es un libro histórico que, bueno, no fue incluido en el canon bíblico, pero estaba en ese libro registrado también estos hechos del pueblo de Israel. Pues bien, ahí fue cuando Josué dijo que se detenga el sol y que la luna también se pare, hasta que todos los israelitas vencieron y acabaron contra sus enemigos. ¿Sí? Acabaron. No se apresuró el sol a ponerse, es decir, me imagino que ha debido ser un día demasiado largo. ¿No? ¿Alguna vez le ha pasado? Es como que el tiempo no pasa, ¿verdad? El tiempo está detenido ahí. Bueno, me imagino algo así, pero con una gran intensidad. Ya sabemos que el Señor es el dueño de todo, es el dueño del sol, de la luna, del tiempo. El Señor puede detener el tiempo, todo lo que Él quiera, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero en este caso, dice, el sol se paró en medio del cielo, no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién es el que detuvo el sol? Es interesante esto, hermanos, porque dice, hemos visto en versículos anteriores, que Josué dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Pero esto no era por el poder de Josué. Dice acá en el verso 14 que Jehová atendió la voz de un hombre.
atendió la voz de Josué. ¿Sí? Así también nosotros podemos ver en este tiempo, por supuesto, es bíblico, dice la palabra, que si nosotros imponemos manos sobre los enfermos sanarán, pero no es nuestro poder. ¿Se da cuenta? Es Dios quien lo hace cuando nosotros estamos en el nombre de Cristo Jesús. Nótese que dije, cuando estamos en el nombre de Cristo Jesús, no simplemente pronunciar, ¿sí se da cuenta? Sino estar en Cristo Jesús. Entonces, el Señor es el que hace la obra. Por eso es que no se puede un hombre atribuir poder alguno, que por mi poder se ha sanado tal persona, por mi poder ha sucedido tal milagro. No. Es el Señor quien lo hace. Muy bien. Y aquí, pues estamos viendo uno de estos casos, uno de los primeros casos tal vez, en que el Señor atendió la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Y dice el verso 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes... Aquellos 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Ahí estaba Josué dando la orden: israelitas, sigan peleando porque esta batalla ya está ganada. La victoria ya es nuestra porque el Señor ha dado la victoria. Entonces, hermanos, ahí es cuando los israelitas crecen en su fe. Sí, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros vemos algo, cuando admiramos la creación de Dios, cuando incluso en la mañana despertamos y nos damos cuenta que Dios nos ha dado un día más de vida, que el Señor nos da el milagro de la vida, sabemos que Dios está ahí, y cuando meditamos en todo esto, nuestra fe crece. ¿Se ha dado cuenta de eso? Bueno, en ese momento, en el tiempo de las batallas de Josué, los israelitas estaban cada vez como que viendo la victoria del Señor y su fe crecía. Y Josué decía, ya con mucha más libertad: vayan y peleen porque Dios les ha dado la victoria. Los israelitas iban, peleaban la batalla y por supuesto la victoria ya estaba ganada. ¿Qué le parece? Están peleando una batalla ya ganada. Solamente tienen que creer que Dios está peleando con ellos. Muy bien, entonces continuaron los israelitas venciendo a sus enemigos. Y dice en el verso 20: y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. ¿Sí? Todos los que habían oído de la victoria de Israel, pues estaban seguramente perplejos, asombrados. Nadie hablaba palabra alguna contra Israel. El temor del Señor había caído sobre todas las personas en la región de los cananeos. Muy bien, continuamos, verso 22. Dice: entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué,
llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esto, por supuesto, estaría siendo una gran lección para los príncipes de Israel. Es decir, Josué estaba guiando al pueblo, pero también estaban los príncipes de Israel, las personas que guiaban a cada tribu, ¿sí? Habían personas principales de cada tribu, y Josué les está mostrando: miren a estos 5 reyes. El Señor nos ha dado la victoria sobre 5 reyes. ¿Se da cuenta? Eran 5 reyes, 5 contra 1, ¿no? 5 pueblos, 5 naciones contra una. Y Dios les había dado la victoria. Entonces Josué estaba mostrándoles al resto de los israelitas: no teman ni se atemoricen, porque el Señor así les va a dar la victoria sobre sus enemigos. Y nótese siempre, hermanos, que aquí en la palabra dice: el Señor les dará la victoria, el Señor peleará por vosotros, porque la victoria es del Señor. El hombre no debe atribuirse ninguna victoria que por la capacidad del hombre que ganaron la batalla. No. Aquí en las Escrituras nos enseñan a glorificar al Señor, porque de Él y solamente de Él es la gloria. El pueblo lo que tiene que hacer es simplemente obedecer. Recordemos que cuando el pueblo desobedecía, había derrota, no había victoria, porque Dios no estaba con ellos. Cuando desobedecía el pueblo, Dios no estaba con ellos. Pero cuando el pueblo caminaba conforme a su palabra y era obediente, pues Dios les daba toda la victoria. ¿Qué les parece? El Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo hoy y siempre. Por eso es importantísimo que nosotros nos mantengamos y perseveremos en la obediencia al Señor. Entonces vamos a ver su gloria. Muy bien, entonces ahí estaba Josué diciéndoles: no temáis, no os atemoricéis, porque así como están viendo, así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y dice el verso 26: y después de esto Josué los hirió y los mató a esos 5 reyes, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¿Qué les parece? Ahí estaban los reyes, este rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Jarmut, el rey de Debir, el rey de Hebrón, 5 reyes poderosos que habían sido derrotados, colgados de un madero, exhibidos públicamente, exhibieron la victoria del Señor. Recordemos, hermanos, una vez más, y esto porque a veces uno se pregunta: ¿por qué el Señor mandaba matar tanta gente? Pues bien, la nación de Canaán era una nación que se había corrompido al extremo en el pecado. Muy similar o lo mismo que Sodoma y Gomorra. Porque cuando llega el pecado al colmo, a su límite, el Señor dice: hasta aquí, no va más. Porque, hermanos, el pecado se traduce en tormento y sufrimiento para muchas personas. Entonces, no puede haber más existencia si el pecado está corrompiendo toda la humanidad. Lo hemos visto en el tiempo de Noé. ¿Sí? La humanidad estaba totalmente corrompida y el Señor se lamentó de haber creado al hombre. Entonces dijo:
voy a raer a todos. De nuevo, porque el pecado se ha corrompido. Y lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra, y eso estaba sucediendo con la tierra de Canaán, que eran en extremo pecadores, y el Señor los estaba sacando de la tierra como juicio. Y no se extrañe, porque eso mismo va a suceder con el planeta entero. Cuando todos los pecadores, cuando el pecado llegue al colmo en este planeta Tierra, entonces el Señor vendrá y con llamas de fuego restaurará todas las cosas. Bien, por eso es que hay personas, ¿verdad?, que viven en el pecado y están felices en el pecado y se corrompen y ellos lo disfrutan. Pero el pueblo de Dios no persevera en el pecado. El pueblo de Dios es libre de la esclavitud del pecado. Y es libre de la esclavitud del pecado por el conocimiento de la verdad, que viene por las enseñanzas de Cristo. Ahí lo habíamos estudiado en Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Pues bien, dice el verso 28. Continuemos. Dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Es decir, Maceda era otra nación más, una sexta nación. Dice, mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel pasó con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada. Aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas las ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas las ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, y así hizo a Debir a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, y de los llanos, y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová Dios de Israel peleaba por Israel, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Muy bien, entonces este capítulo nos está mostrando que Israel era imparable. Imparable. Estamos hablando de naciones cananeas bastante fuertes, bastante grandes, numerosas, hombres de guerra. No importaba realmente qué tan fuertes sean los enemigos, porque Dios estaba peleando con los israelitas. Y el Señor estaba con ellos, así que tenían victoria a cada paso que daban.
casi todo el sur, de la altura de Jerusalén hacia el sur, casi todo estaba siendo tomado. Realmente un trabajo bastante alentador para el pueblo de Israel. Estos son como las épocas hermosas del pueblo de Israel, cuando eran obedientes y Dios les daba la victoria y ellos se gozaban, se regocijaban, y todas las naciones enemigas tenían temor de Israel porque Dios estaba con ellos. Habría sido muy hermoso que el pueblo de Israel se conserve en esa obediencia, en esa fidelidad. Lamentablemente, y vamos a ver más adelante, cómo hay altibajos en la nación de Israel. Pero hasta donde estamos viendo aquí el capítulo 10, la victoria está manifiesta en toda esa región. Muy bien, hemos terminado este capítulo 10 del libro de Josué. Como siempre le digo, espero que haya sido de edificación. Recordemos siempre que cuando Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. Pero lo importante es que seamos pueblo obediente. De otra manera, el Señor no estaría con nosotros. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que nos dice: si ustedes obedecen todo lo que les mando, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido a mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, entonces seamos guiados por la palabra. Muy bien, hermanos, hasta aquí el capítulo 10. Espero encontrarlo en el próximo capítulo. Que el Señor los guarde y los bendiga.